Si realmente cada voto vale, primero que nada la democracia no es votar. Te invito a que veas el vídeo sobre democracia que ya hicimos en este canal, porque la democracia no es la celebración de elecciones, esa es una de las expresiones de la democracia. Pero la democracia implica muchísimas cosas más, implica la idea de igualdad, implica la idea de la necesidad de justicia, implica la idea de una sociedad en un régimen, en un estado de derecho, donde los poderes sirvan dentro de lo posible a la ciudadanía, aunque siempre habrá pillos. Dicho eso, si realmente cada voto vale uno, dices, claro que la mayoría va a ganar, y si es una mayoría de tontos, pues si es una mayoría de tontos van a ganar. Pero lo que podemos hacer en democracia no lo podemos hacer en ninguna otra forma de gobierno. Es arrepentirnos un tiempo después y cambiar. O sea, los tontos no son eternos. Los tontos hereditarios, como las monarquías absolutas, no las monarquías de cartón como las europeas ahora, que son básicamente decorativas, cuando los reyes de verdad mandaban, si te tocaba un tonto, era hasta que se muriera. Y en el caso de las dictaduras, es difícil que un tonto sea dictador, pero hijo putas, casi todos. Y ese lo tienes para siempre. Sí, la ventaja de la democracia es que puedes, metimos la pata, elegimos a este tarado, no lo vamos a volver a hacer. O hicimos bien, vamos a volverlo a elegir. A Lula se le ha reelecto porque sus dos anteriores mandatos fueron magníficos, independientemente de que dicen que es un comunista que va a abrir gulags en el Amazonas. No lo va a hacer porque no lo hizo en sus primeros dos mandatos. Pero es que es de izquierda ya, pero es que izquierdas hay muchas. Y la de Lula es la buena. Lula hizo crecer económicamente al país. Lula acabó con la deuda externa de Brasil, la deuda externa que es el gran problema de los países latinoamericanos, o ha sido el gran problema de los países latinoamericanos. Se volvió un deudor neto Brasil. Aumentó su productividad y disminuyó brutalmente la pobreza. Y además no creó un estallido social ni una confrontación entre clases. Eso hizo en 2 mandatos Lula. Su entorno se llenó de corrupción, lo salpicó, pensaron que era culpable él de corrupción, lo metieron a la cárcel y finalmente se decidió que no había motivo para que estuviera en la cárcel, que no era culpable de absolutamente nada y que podía volver a intentar ser presidente. Los brasileños lo votaron. Esa es la ventaja de la democracia. Puedes recapacitar, puedes reiterar lo que hiciste bien y aprender. No hay forma de gobierno perfecta, la menos imperfecta es esa.